La idea de este video es introducir el tema cadena de caracteres, así que primero vamos a realizar un ejercicio que pide el desarrollo de un programa que replique la función strlen perteneciente a la librería string.h, la cual recibe una cadena de caracteres y se encarga de contarlos y retornar su longitud sin incluir el carácter nulo. Una vez finalizado, vamos a ver la representación de los caracteres dentro de una computadora utilizando la tabla ASCII y finalmente vamos a desarrollar un programa corto que se encargue del almacenamiento e impresión en pantalla del valor de una cadena de caracteres. Empecemos. Bueno, comenzamos con el ejercicio. El ejercicio nos pedía que repliquemos el funcionamiento de la función strlen, que recibe una cadena de caracteres y devuelve cuál es la cantidad de caracteres que ésta posee sin contar el carácter nulo. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer referencia a la teoría que vieron, en donde define que una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres almacenados uno a continuación del otro en memoria, finalizados con el carácter nulo. Esto es importante remarcarlo porque esa finalización con el carácter nulo es lo que distingue entre una cadena de caracteres y un arreglo de caracteres. Entonces, lo primero que hacemos es definir una cadena, que en este caso yo le voy a poner largo 30, porque la voy a hacer solamente de palabras, que por ahora la vamos a dejar vacía. Como tenemos que contar cuántos son los caracteres que tiene la misma, lo que voy a hacer es un contador de nombre cantidad de tipo entero, en donde voy a ir almacenando la cantidad de caracteres que vamos a ir contando. Bueno, iniciamos el programa y lo que hacemos es poner el contador en 0 y utilizamos un bucle que mientras no ese carácter de la cadena que va a estar referenciado por el contador, en donde cuando el contador sea 0 se va a referenciar el primer elemento de la cadena, cuando el contador pase 1 se va a hacer referencia al segundo y así consecutivamente. Este bucle va a seguir mientras no se encuentre el carácter nulo, es decir, hay algo que quiero remarcar en este caso que son las comillas simples. La diferencia entre comilla doble y comilla simple es que la comilla simple toma solamente el carácter, es decir, no le agrega un /0 al final. Si yo acá pusiera unas comillas dobles, lo que haría esto sería igual a poner 2/0. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando se busca el carácter nulo o cuando se busca un carácter en específico, pongan comillas simples. Ya tenemos el bucle y lo que va a hacer es, mientras no encuentre ese final de la cadena, va a ir aumentando su cantidad en 1. Entonces, una vez que encuentre ese final, todo va a ser igual, entonces vas a dar falso y va a salir y nos queda por último hacer un printf que tenga la frase. Yo utilizo el printf con el especificador de tipo S. La frase contiene la cantidad de caracteres. Entonces, lo primero que va a mostrar es la cadena. S viene de string, es el nombre en inglés para la cadena de caracteres.
Entonces, lo que hacemos en ese S, en este S, donde está esto se va a mostrar lo que contiene la cadena, y donde está el %D se va a mostrar la cantidad de caracteres que contamos. Entonces lo único que nos queda hacer es inicializar con una palabra o frase esta cadena, en este caso le puse hola. Verificamos que no haya ningún error de compilación y lo corremos. Y vemos que la frase hola contiene 4 caracteres. Ahora está bien. Una forma de probar que esto funciona y que hace lo que tiene que hacer es haciendo pruebas con distintas palabras, como por ejemplo ahora programación, en donde no le gustó el acento. Y la otra es que si realmente queremos ver que funciona como una función específica, lo que hacemos es invocar esa función, usar esa función y ver que el resultado sea lo mismo. Entonces, para que el resultado sea lo mismo, necesito otra variable en donde guardar ese resultado, que le voy a poner cantidad strlen. La forma en que funciona la función, o sea, relevante, no se preocupen en este momento porque es un tema que van a ver más adelante. Ahora lo que tienen que saber es que la función va a devolver una variable, un valor que se va a guardar en esa variable que se llama cantidad de strlen, y que va a contar lo que está dentro de esos paréntesis, o sea, de la cadena que vos le estés mandando dentro de esos paréntesis. Y finalmente hacemos otro printf en donde muestre el resultado de strlen función es barra de %d, perdón, la variable nueva que tiene el valor de strlen. Y bueno, ahora compilamos para ver que esté todo bien y da un error. ¿Qué pasó? Dice que no encuentra la función strlen porque nunca la definimos. Como habíamos dicho en la introducción, strlen es una función que está definida en una librería llamada string.h. Entonces, para utilizar las funciones de esa librería, lo que tenemos que hacer es incluirla. Con un include ya la tendría que reconocer y la podríamos usar sin problema. Entonces, ahora vamos a hacer un /n. Acá, para que se separe acá también esto, vamos a agregar un /n. Y vemos que el resultado de nuestro programa es el mismo que el de la función. Si acá cambiamos programación por algoritmo, vemos que realmente el programa y la función tiran el mismo resultado, así que el ejercicio ya está hecho. ¿Qué queda? Vamos a ver ahora cómo almacena la computadora cada uno de esos caracteres. Algo que se hizo referencia en la teoría es la tabla ASCII, que es la que contiene la representación de cada uno de los caracteres con su código numérico. Así que vamos a comentar todo esto, que no lo vamos a usar. Y esto tampoco. Estos
esas barra barra y barra asterisco es la forma de poner comentarios. Hacer que esas instrucciones no las tome literal el compilador, sino que las tome como texto puro. Entonces no los analiza y no tira ningún problema. Entonces, ya tenemos la cadena declarada. Lo que vamos a hacer es declarar una variable auxiliar porque voy a usar otro bucle. En este caso voy a usar un for que comience en el primer elemento y que recorra la cadena siempre y cuando no sea mayor al tamaño máximo que puede tener la cadena y el elemento de esa cadena sea distinto al carácter nulo. La última parte es el incremento de 1, en este caso. Lo que hacemos es imprimir cada uno de los caracteres de la cadena con un valor numérico. Vamos a separar cada uno de los caracteres. Entonces, cadena y cadena, el elemento i de la cadena, y acá vemos, compilamos, vemos que no hay ningún problema, y acá vemos algoritmo. Bueno, esto es una palabra larga, me quedó. ¿Qué son esos números que están al lado de cada uno de los caracteres o de las letras en este caso? Son los valores numéricos que representan cada uno de esos caracteres. Es decir, si vos agarras la tabla ASCII, van a ver que la R tiene el valor numérico 114, la I tiene el valor numérico 105. Entonces, esa cadena de caracteres está formada por caracteres independientes consecutivos. Dicho esto, la cadena de caracteres se puede escribir utilizando la comilla doble como una palabra en donde se agrega automáticamente el carácter nulo al final, o como una secuencia de de caracteres tendría que haberlo hecho con un ejemplo más cortito. Y muy, muy importante el carácter nulo último. Entonces, al escribirlo así, compilamos, no hay error, y vemos que es exactamente lo mismo, porque lo que hacemos es concatenar cada uno de los elementos, ponerlos secuencialmente, agregando al final el ~0, que es lo que hace la comilla doble. Y si en vez de escribir el carácter, definiéndolo como carácter, acá escribimos sus valores numéricos, 65, 108, 103, 111 y 114, 103, 111, 114, 105, 116 y 109, 105, 116, 109 y la O es el 111, otra vez, 111, y el carácter nulo es el 0,
cerramos el programa que estaba corriendo antes, lo compilamos, lo corremos y vemos que es otra forma de representar exactamente la misma cadena, en donde lo que hace cuando nosotros ponemos el carácter con la comilla simple, el compilador lo que hace es traducirlo a su valor numérico correspondiente en la tabla ASCII. Entonces, escribir así, escribir como una secuencia es exactamente lo mismo. Una cosa muy importante es, presten atención a este numerito. La A mayúscula es el 65. Ahora, si yo escribo la A minúscula, el valor numérico cambia a 97. No es el mismo número el que corresponde a las letras en mayúscula que las que corresponden a las letras en minúscula. Estas son todas formas de definir la palabra a partir del programa. Si queremos que el usuario guarde una palabra desde el teclado, lo que tenemos que hacer es con un scanf. La forma más segura de hacerlo es con un scanf, en donde definimos que se va a guardar una cadena, pero limitamos que la entrada sea 1 menos que el valor máximo. Es decir, que automáticamente se agregue el /0 al final. Entonces, si el usuario por X motivo pone una cadena de caracteres que sea mayor a 30, lo que hace ese scanf es cortarla en el carácter 29 y agregar el /0 automáticamente al final. Entonces no tenemos problema cuando vamos a querer leerlo, procesarlo. Como una cadena de caracteres es un arreglo, nos lleva ampersand, ahí leemos la cadena y lo que hacemos, y para imprimirlo ya lo vimos, con un printf o también con un puts. Se puede utilizar un puts, yo voy a usar un printf. Imprimimos el valor completo de la cadena. Vamos a cerrar acá. Bueno, acá como yo no puse ningún cartelito, lo que está esperando es que yo ingrese la cadena y pongo programación. Y vemos que la palabra se guardó bien, se procesó bien, me dice todos los códigos numéricos de cada uno de los elementos y la cadena completa. Esto es un resumen de básicamente algunas de las cosas que van a necesitar para hacer la parte de cadena de caracteres de la práctica. Si quedó alguna duda, traté de incluir la mayor cantidad de cosas, pero sé que por ahí en algunas cosas fue un poco rápido, así que cualquier duda consulten en el foro y suerte.